saludo cordial para ustedes, amigos, amigas. Muchas gracias por estar ya listos a través de esta red social Don Bichi Internacional. El motivo número uno es unirnos y sobre todo mirar lo más importante del quehacer nacional, del quehacer local y por supuesto también el contacto internacional. Este día viernes tenemos la dicha, el privilegio de contar acá con un personaje a nivel nacional y por supuesto él es tercera generación vinculado a la historia de los ferrocarriles ecuatorianos. Es una descendencia que llegaron desde Jamaica al inicio de la construcción del ferrocarril ecuatoriano y para nosotros, para ustedes, para todos juntos, nosotros tenemos el privilegio de compartir pantalla ya con el ingeniero Arturo Atkinson. Bienvenido, querido ingeniero Arturo. Desde algún lugar del planeta Tierra estamos contactándonos para todos nuestros amigos de Don Biche Internacional. Bienvenido. Buenas tardes, don Biche. Un gusto poder estar aquí en su prestigioso programa. A las órdenes, a su disposición para manejar la temática concerniente al tema que nos apasiona a todos, lo que es el ferrocarril, nuestro ferrocarril del general Eloy Alfaro. A sus órdenes. Le habíamos puesto el conversatorio de hoy, la responsabilidad de los grupos sociales ante el ferrocarril. Bajo ese marco vamos a estar desarrollándonos y por supuesto, primeramente conociéndole a usted el corazón suyo, la sangre jamaiquina en sus venas y por ende el amor al ferrocarril. Sí, cuando me topa el tema, tengo que desarrollar este tema en varias ocasiones. Lo indico que mi abuelo es parte de nuestros ancestros, mi abuelo Nathaniel Atkinson, que por noviembre del año 1900 llegó a estas tierras aquí ecuatorianas. Entonces, desde ahí ya existe esos sentimientos encontrados. Lo que sí no pude conocer a mi abuelo porque él fallece en mayo de 1937 y este servidor nació un 11 de septiembre de 1959. Hasta la fecha me tiene marcado. Qué bueno. Podemos decir un dicho ecuatoriano: la sangre llama a la sangre. Si su abuelito estuvo vinculado a los ferrocarriles ecuatorianos, pues su sangre está hirviendo por la línea férrea, por todo lo que significa ese desarrollo importante de no solamente de un sector. Es que tenemos que imaginarnos, ingeniero, son 452 kilómetros, si no me equivoca la memoria, de recorrido desde Durán rumbo a la capital de los ecuatorianos. ¿Eso vibra usted todos los días? La base Cheo, como se la conoce y se la conocía en aquellos tiempos, aquí nuestro terruño, Durán, Eloy Alfaro, Durán, kilómetro cero, a 4 metros sobre el nivel del mar, y siguiendo toda esa trayectoria hasta arribar a Chimbacalle, a Quito, 446.7 kilómetros de línea férrea a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces es una belleza cuando se desarrolla esto, uno como que se transforma, uno como dice, a ver, todo esto cómo comenzó. El general Alfaro, el que viene en 1895 con la revolución del 5 de julio, pero antes ya el doctor Gabriel, según los datos que he podido registrar en libros que se han escrito, en diciembre de 1872, en su segundo periodo, inicia la construcción del ferrocarril, pero de San Jacinto de Yaguache simultáneamente con Cibambe.
Entonces ahí se dan una serie de sucesos hasta que se llega al 25 de junio de 1908. Es decir, si cogemos 1908 y aterrizamos a 1872, 36 largos años para el proceso de nuestro ferrocarril de aquí del Ecuador. Obvio que tuvo que pasar por el general 20 Milla, que dejó una parte ya de su enrieladura, 25 kilómetros, García Moreno dejó 45 kilómetros, luego viene el doctor José Plácido Camaño, deja sus 21 kilómetros, y ahí siempre me detengo un poquito, porque en 1884, 1888, el periodo de José María Plácido Camaño, con el contratista inglés Kelly, el contratista Kelly, entonces le plantea bajar desde San Jacinto de Yaguachi por las planicies, siempre, ¿no? Medio folclórico, por las planicies de Casiguana hasta un punto denominado El Recreo o Durán, 21 kilómetros. Y es decir, un 25 de noviembre, y cada que yo hago esta intervención digo, señores estudiantes, tomen nota, un 25 de noviembre de 1888, llega por primera vez el ferrocarril a esta tierra que me vio nacer aquí en Eloy Alfaro, Durán. Entonces siempre me detengo un poquito en ese periodo, y si me permite, en ese mismo periodo, en 1886, con el doctor Plácido Camaño, sucedió algo que la historia como que no está plasmada en los libros. Para aquel tiempo llega un puente en 1886 de la compañía Eiffel, antes de construir la torre. Llega este puente y la estructura, se la arma y se lo monta en La Victoria, un campamento arriba de Bucay, sobre el río Chimbo. Ahora no están de este puente, pero las bases sí existen, están las coordenadas. Podemos algún momento, Dios no permita que pase la pandemia, hacer una expedición para que usted y quien habla podemos presenciar esas bases, que en un momento estuvo algo sumamente histórico, un puente de la compañía Eiffel. Entonces siempre Querido digo ingeniero, 1900. Dígame. disculpe interrumpirle. Usted me dice que ya no existe la estructura de ese puente que vino desde la compañía Eiffel, que es la constructora luego de la Torre Eiffel en Francia. ¿Ya no existe eso? No, no. Lamentablemente, por desconocimiento, ahí es cuando ya uno entra y ya es más duro, más fuerte con los gobiernos seccionales, gobiernos provinciales y el gobierno nacional, por desconocimiento, o un término bien suavecito, por ignorancia, dejaron perder eso. Así es. Increíble. Y Pero no las solo, bases. me recuerda, disculpe cortarle, por favor, su conversación es muy, muy valiosa para todos nosotros, pero me recuerda también un famoso puente ya en la provincia de Chimborazo, en la parroquia de Tixán, el famoso puente de Chucos. Pues también se nos feriaron, caramba. Oiga, me está usted dando un puñalazo en el corazón de que ese puente que debía ser pero tan histórico, pues ya no tenemos nosotros también los chimboracenses de ese puente, pero yo pude pasar trotando por ahí con miedo, y el viento que soplaba que daba ya la sensación que iba a volar en el famoso puente de Chux. Dos reliquias que ya no tenemos, querido ingeniero. El puente de Chuco, porque dentro de la construcción de Archie Harman y John Harman, ya en la estructura con la Guayaquil Quito Railway Company, que ingresa en 1897, que llega por primera vez Archie Harman con Edward Morley y se entrevista con el general Alfaro, tiene su historia porque es el puente más largo que se construyó en la empresa Ferrocarriles del Estado. 115.40 metros de luz. Aparte de eso, la estructura muy técnica, muy especial que se hizo, porque la altitud, 36 metros, o sea, el abismo, o sea, hablando, si los arquitectos, ingenieros civiles, un edificio
de promedio de 3 pisos, estamos hablando entre 10 y 12 pisos, un edificio de 10 a 12 pisos. Y la historia que de nuevo es grata con nuestros ancestros que llegaron de la isla de Jamaica. Ahí viene lo que yo le llamo, ¿no? Ojalá no ofenda a la familia, a la descendencia, porque existe la descendencia de Ignacio de Ramos, el fogonero, que era Manuel Ignacio Ramos, que era el fogonero de locomotoras a vapor. Los norteamericanos no querían pasar el puente Chuco, por obvias razones, en el kilómetro 150, en el kilómetro 143, donde usted está. Entonces, ahí cerquita, no querían pasar los norteamericanos. Entonces, Ignacio Ramos, yo digo, no muy folclóricamente, así, espero que me digan, pero ¿qué está diciendo? Un cholo de Pelileo de la provincia de Tungurahua dijo, Mr. Harman, yo paso. Entonces, para poder él ir de maquinista, obvio, tenía que estar alguien de fogonero. Y qué sorpresa, un fogonero, y dentro de los escritos del 2008 de Pedro Sá, dice, porque se cumplían los 100 años del ferrocarril, para que no se olviden de los negros. El fogonero fue un jamaiquino de apellido Rulliman. Así dice, sí. Y ese hecho que hace Ignacio Ramos es nombrado maquinista. Fue ascendido a maquinista de las locomotoras a vapor, y él es el que llega en la locomotora número 12, atrás, primero ingresa en la locomotora número 8, como todos sabemos la historia, mi tocayo Arturo Munizaga, nacionalidad chilena, y Ramos ingresa a la locomotora número 12, nacionalidad ecuatoriana. Es lo que está escrito en los libros. Mire lo que dejó el puente de Chuco. Es una belleza ir a ese puente, y cómo pudieron hacer así y desaparecer ese patrimonio cultural de nuestro estado ecuatoriano. Así de sencillo, mi querido Don Vich. ¿Qué le parece? Usted dijo una palabra clave hace un rato. Eso es lo que nos indigna. Eso es lo que nos hace ser rebeldes con las autoridades de turno, con los gobiernos seccionales, de lo que sea, que no tuvieron el cuidado verdaderamente de mirar hacia el futuro, lo que significaba cada una de esas joyas arquitectónicas. Pero ya está hecho, querido arquitecto, ya está hecho. Ahora hay que recordar también cuando tuvo que salir desde casi la orilla del río Chanchán, lo que es ahora la famosa Nariz del Diablo. Y ahí entra la historia de su descendencia, de una manera que muchas veces nosotros hemos tergiversado la historia, porque hemos dicho, conocemos, posiblemente alguien se lo ideó y han dicho, y hemos sostenido que ahí murieron cientos de personas porque nunca supieron cómo manejar la dinamita, nunca supieron lo que era manejar la construcción de la línea férrea. Y usted ahí tiene la palabra, querido ingeniero Arturo. Sí, todo esto ya remontándonos a los libros de la historia, que está Alfredo Maldonado Obregón, Roberto Crespo Ordóñez, King Clark, Galo García Hidrobo de Alausí, que escribe el ferrocarril más del mundo, la nieta y bisnieta Elizabeth Harman Braina, Catherine Robinson Braina, que escriben El ferrocarril en el cielo. Esos libros son los que yo le doy mayor profundidad por su secuencia, y siempre sacando una relevancia de Roberto Crespo Ordóñez, porque fue interventor de la empresa Ferrocarril del Estado hasta 1930. Luego él escribe y sale en 1933 su libro. Luego viene la nieta y bisnieta del mayor John Harman, porque en la historia cuenta que todos los baúles, Archie Harman II, 1925, una vez que ya se hace el traspaso para el Ecuador, él se lleva todos los baúles donde están Don Biche, están los documentos, diseño, construcción y toda la logística hasta que llega el ferrocarril a Chimbacay. Esos baúles reposan, están en poder de la familia Harman, descendencia, y ahí está escrito. Entonces siempre yo cojo de ahí. Entonces cuando ya llegan los jamaiquinos, y hay que recalcar
que para aquel tiempo recién estaban los buques a vapor, no había muchos buques a vapor. Entonces, en diferentes libros habla de que llegaron 3.000 jamaiquinos, ¿sí? Entonces, primero, el Ferrocarril en el Cielo nos puntualiza que llegaron 4.000, Galo García y Drogo que llegaron 4.000, King Clark que llegaron 4.000, Roberto Crespo Ordóñez que llegaron 2.000, y Alfredo Maldonado Obregón que llegaron 3.000. Es decir, hay 3.000, 2.000, 4.000, son variantes, y todos coinciden que llegaron en noviembre de 1900, para aclarar. O sea, estos son datos. Siempre me dicen, bueno, ¿qué página? Compren el libro y léanlo todo hasta que lleguen a la página donde... Pero, Los 7 entonces, libros que usted está nombrando, si no me equivoco, son 7 libros que usted nombra. Y qué bueno saber esto de que los jamaiquinos llegaron y había conversado o había leído, no fueron ellos novatos en la construcción de los ferrocarriles. no, no, es que eso tiene un antecedente. Esto tiene un antecedente porque Jack McDonald, ahí viene lo curioso, lo que nos llama la atención, ¿no? Sin ánimo de nada malo, de que la Guayaquil Quito Rail Company subcontrata a JP Jack McDonald, un contratista que ya había trabajado en el ferrocarril de Jamaica, despacito. Él ya había trabajado en el ferrocarril de Jamaica. Para aquel tiempo en Panamá ya existía un ferrocarril con mano de obra de Jamaica. Entonces estamos hablando la experiencia de mano de obra calificada para la construcción de ferrocarriles. Obvio que es diferente a lo que llegaron a nuestra geografía. Ellos ya tenían experiencia en lo que es la técnica y el manejo de explosivos o dinamita, en lo que es abrir terraplenes, que si el tiempo nos permite, podremos ir desarrollando. Entonces, cuando ya va JP McDonald y a pedir o tratar de conseguir 10.000 jamaiquinos, logra traer, como ya les digo en los libros, que hay varias versiones, y llegan los jamaiquinos en noviembre. Eso tiene que haber sido todo así, un término muy hermoso, no tiene que haber sido un espectáculo ver la cantidad de personas de raza negra que hablaban inglés, o sea, no el español. Y luego se trasladaron, como se dice jocosamente, de la otra orilla de Guayaquil acá a Durán, y cogieron el ferrocarril que ya existía hasta Bucay y se trasladaron en varios trenes porque no podían ir todos en un solo tren. Entonces llegaron en varios barcos, se trasladaron en varios trenes y llegaron a Bucay. Ahora, cuando ya llegan a Bucay, a 294 metros sobre el nivel del mar, donde escaseaba la mano de obra para aquel tiempo, entonces necesitaban tener por lo menos unos 6.000 trabajadores operativos, pero solamente tenían 1.500, por eso es que vienen a reforzar con mano de obra calificada y, por supuesto, mano de obra no calificada, porque tienen que haber llegado personas que no estaban calificadas, pero igual llegaron. Entonces, ¿cómo se dio eso en Bucay, que era al subir, porque estamos hablando del kilómetro 87? Al ascender la montaña, entonces hay un punto que siempre se resalta, Naranjapata. Naranjapata está en el kilómetro 100. Eso está a 564 metros sobre el nivel del mar. En otros libros habla de 550, pero no vamos a discutir. Dentro de las fichas técnicas que yo tengo de la empresa Ferrocarril del Estado, me dice 564 en el kilómetro 100, Naranjapata. Ay, entonces ahí, y lo que yo le conversaba fuera de cámara, que en el kilómetro 106, ahí está, se levantó un campamento y una estación de nombre Olimpo. Entonces ya tenemos una coordenada, kilómetro 100, kilómetro 107. Para aquel tiempo que iban abriendo los terraplenes, personal jamaiquino, personal ecuatoriano, indígena, porque también estuvieron, y no debemos dejar de un lado que también llegó una pequeña cantidad de puertorriqueños y de Barbados. Así están escritos en los libros de historia, no solamente jamaiquinos. Una vez que ellos estuvieron abriendo los terraplenes, ahí se encontraron con una novedad, que comenzaban a tener temperatura, fiebre, dolor de cabeza, y a los pocos días fallecían.
se le hinchaba los pies, etcétera, pero ya estaban los médicos y enfermeros. Lo que me llama la atención que en los libros me dice enfermero, no me dice enfermera. Entonces, utilizaban enfermeros masculinos, entonces ya no podían, no daban con la enfermera, que era lo que estaba pasando, pero era un insecto diminuto, pequeño, era que le caía en el cuerpo de los trabajadores, y esto era que les causaba la muerte a los nacionales, a los indígenas, a los jamaiquinos, y de paso vino la viruela, fiebre amarilla, picadura de serpiente, es decir, todo un cóctel, ¿sí? Para eh, personas, si nos estacionamos terminando el año 1900, a esa época, o sea, tuvieron que armar campamentos con médicos, la higiene y todo eso, y ahora lo que el destino me depara. Primero, y esa es otra historia que me hace acuerdo, en 1990 sacó el título de ingeniero industrial, y ya para el 2000, hace 2 años, sacó una maestría en seguridad industrial en lo que es prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo. Y ahí ya hubo una baja tremenda. Y en los libros, en el ferrocarril en el cielo, hay una parte que exageraba, que de lo que yo conozco, la ficha técnica, estamos hablando que 1 kilómetro hay 1.700 traviesas o durmientes en ese tiempo de madera, y que esa era la cantidad que día a día fallecían. O sea, que era algo terrible, que no podían parar. Hasta que descubrieron que era eso, eh, quemaron el monte, 100 metros hacia la derecha, a la izquierda, ingresaron y fumigaron con venenos para la época, que también causó enfermedades profesionales y muerte a los trabajadores. Entonces, usted dirá, don Vichy, bueno, y con esta cantidad de muertos, ¿qué hacemos? Ahí está en los libros. Está en el ferrocarril en el cielo, está en King Clark, Galo García Hidrobo, y está en Alfredo Maldonado Obregón, donde nos indican que en el kilómetro 106, en un libro, en el otro nos dice que es cerca del río Naranjapata, el otro cerca del río, al lado del río Anga, se elaboraron, se construyeron fosas comunes, y ahí reposan los soldados de la paz, o como yo llamo, los guerreros del ferrocarril ecuatoriano, o sea, los migrantes y los inmigrantes que dejaron su vida por construcción de este ferrocarril, y ahora están atentando contra un ferrocarril que los quieren extinguir. Entonces, esa es la historia. Entonces, ya es cuestión, ya he hablado, conversado, el año pasado tuve una entrevista con Patricia Rodríguez, si no me falla la memoria, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que está levantando fichas técnicas, registros técnicos, es antropólogo, y le indicaba de que hay que armar esto. Hemos programado para este año, hemos programado una expedición, un grupo, ¿no?, de profesionales de diferentes ramas, y no ascender, llegar entre el kilómetro 100 y el kilómetro 106, con toda la tecnología, con GPS, tratar de ubicar, porque hay personas que todavía tienen años de edad, que residen en este sitio, y que no nos han contado esta historia que ha sido trasladada verbalmente. Entonces ya es cuestión de hacer. Y es cuando yo digo, de nuevo, muy despacito, que en los libros que se ha escrito sobre los jamaiquinos, para ser muy buenos, entonces, cogemos una hoja, una carilla, para ser excelente, el cuarto de página de la carilla, o la mitad. O sea, eso es lo que está escrito de los jamaiquinos. Si se encuentra una carilla completa, sería fabuloso. No se ha escrito sobre los jamaiquinos, por eso que hay un desconocimiento total. Sí, pero ya depende ya de todo lo que venimos, que amamos el ferrocarril, todos los historiadores anteriores, y ahora la nueva generación, que tratamos de dejar este legado para que ellos levanten esa información con la tecnología que tenemos a la mano, es decir, destapar. Entonces, llega al kilómetro 116 en Huigra, la eterna primavera, a 1.255 metros sobre el nivel del mar, y luego llegamos a 1.836, donde nos estacionamos en Cibambe. Ya tenemos la Roca Viva, la Nariz del Diablo, pero eso tenemos que bajar al kilómetro 122,
124 y 125, en el orden se construyeron 3 túneles, se abrieron 3 túneles, el uno de 50 metros en orden, el otro de 80 metros, el otro de 22 metros de longitud. Y lo que siempre yo digo, pueden asistir estudiantes, las personas que puedan asistir a estos kilómetros van a ver que esos túneles es en roca viva. No hay malla de hormigón armado, ni varillas de acero. Es la roca viva como lo construyeron nuestros antepasados, la personal nacional, personal extranjero que construyó. Ahí viene la dinamita, el uso de pala, pico y todas estas herramientas. Taladro, que utilizaban cierto tipo de taladro. Entonces, cuando ya llegan, y a 1836 metros sobre el Lima, kilómetro 131, para poder ascender a la nariz del diablo, entonces ahí el mayor John Harman lo que técnicamente establece en zigzag bajo y zigzag alto, y logra ascender la nariz del diablo y poder llegar a Sibambe, a su ciudad, a San Pedro, perdón, a San Pedro de Alaucí, en el kilómetro 100, a 2.346 metros sobre el nivel del mar. Es un clima hermoso. Estuve por ahí hace 2 años, creo, llevando a mi familia, a mi esposo y mis hijos para que puedan conocer la nariz del diablo. Pues yo ya había ido en tiempo de estudiante. Entonces, mire ese trayecto, todo ese periplo que tuvieron que... Ahora, ellos llegan, según los libros de la historia, un 8 de septiembre de 1902 a Laucí, el ferrocarril. Entonces, debemos cuadremos con la fecha, por eso está en los libros, es cuando ya llegan a Laucí. Ahí se termina el contrato de los jamaiquinos. Una vez, ahora, ¿qué sucede? Que muchos, por diferentes factores, dañaron o se les extravió o perdieron el contrato con la JP McDonald. Entonces, los que no dañaron y tuvieron el contrato pudieron regresar a Jamaica, y asimismo en los libros que está escrito, en los que le acabo de mencionar, habla de que se cree que aproximadamente 300 jamaiquinos se quedaron y bajaron. Se quedaron en Alaucí, se quedaron en Huigra, se quedaron en Bucay y se estacionaron en San Carlos. Y te dirá, bueno, ¿por qué en San Carlos? Porque ya existía el ingenio para la elaboración de azúcar. Y se quedaron en Valdés porque ya existía el ingenio Valdés. Se quedaron en Milagros, Naranjito, se quedaron una gran parte en Durán y otra parte fue hacia Guayaquil. Y los que pudieron, eso es otra parte de la historia, que en el 2010, en la explotación del primer pozo petrolero aquí en el Ecuador, en Ancón, que llegaron de los ingleses, fueron otra parte pequeña a laborar. Pero de allá llegaron aproximadamente unos 30 jamaiquinos para el trabajo de Ancón. Y de ahí es que desciende, pues hay una descendencia de los jamaiquinos de Ancón que llegaron los ingleses. Alberto Spencer. Y acá en Durán nosotros tenemos una Gloria, Jacinta Sandiford, campeona panamericana, medalla de oro, descendiente de jamaiquino y los hermanos Sandiford. O sea, toda una historia, ¿no? Pero esto es lo que falta en los libros de historia. Pero conversaba yo hace 2 días, un sobrinito que de la línea, Víctor José me conversaba y dice, tío, dice, en lo que es sociales, la profesora nos hablaba de los jamaiquinos, y yo le alcé la mano y yo le dije que yo soy descendiente de la línea de los jamaiquinos. Entonces, eso es bueno. Eso ya está. Es muy interesante, ingeniero Arturo Atkinson, con quien estamos conversando esta valiosa historia desde un punto de vista de un resumen de todas las historias que se han escrito en nuestro país con respecto a la construcción de los ferrocarriles ecuatorianos, comenzando desde 1872 y terminando en 1908, el 25 de junio, que estamos de plácemes, 112 años vamos a cumplir el próximo jueves. Oiga, está de hacer una fiesta, a ver quién rompe la piñata, querido ingeniero Arturo. Sí, nosotros tenemos programado una sesión solemne virtual, porque quien habla ya tiene sus 60 años y según la disposición del protocolo de bioseguridad, los que estamos 60 años no podemos salir y exponernos, debemos estar hasta cuando ya la pandemia ya amortigue un poco, pero vamos a hacer virtual, ya tenemos el programa de esa sesión solemne, esperemos que nos vaya bien. Y ese 25 de junio, don Viche, permítame indicarle que ¿por qué el 25 de junio?
¿Por qué? Porque es el natalicio del presidente o del hombre más grande que ha dado el Estado ecuatoriano, con la disculpa del caso, espero no polemizar, el general Eloy Alfaro Delgado, que nació un 25 de junio del año 1842. Así de fácil. Entonces, hay doble aniversario, ¿no? Los 112 años de la llegada del ferrocarril y el natalicio de mi general Eloy Alfaro que conversando con Ed Cron días atrás, yo le digo, Ed, y debe estar escuchando Ed Cron, y yo le decía, estos dos hombres tuvieron una visión tremenda en aquellos tiempos, en general, de construir un ferrocarril que era diferente a los construidos que se habían hecho en América Latina, porque los demás se hacían para el puerto y etcétera, para la carga. Acá era para unir dos regiones, la costa y la sierra, o la sierra y la costa, porque Unir los pueblos. 14 días era que duraba, si tenías buena suerte, para llegar desde aquí de Guayaquil a Quito, 14 días. Luego ya vino el ferrocarril y en un día ya podían llegar a la ciudad capital. Entonces, un cambio cualitativo y cuantitativo, y la visión también, y la perseverancia de Archie Harman de buscar el financiamiento, o sea, y eso fue una empresa, la Guayaquil Quito Railway Company, que don Bicho, ojalá nunca desaparezca de los tenders de la locomotora a vapor. Si usted hace un ejercicio mental, más luego, si por ahí para Lucita una locomotora a vapor, se puede ver en el tender la G y la Q de la Guayaquil Quito Railway Company. Ojalá que nunca desaparezca eso. Sí, así es la historia, como se ha ido contando, está escrita en los libros. Y ahí de esos 4.000, 3.000, 2.000 que llegaron de raza negra, llegó mi abuelo, Nathaniel Atkinson Bertán. Luego mi padre, que nació un 6 de enero de 1915, ingresa a trabajar a los ferrocarriles en 1936. Mi padre me conversaba que salía diario los trenes, a diario, no uno, sino a diario los trenes hacia Riobamba, y el tren directo o el tren nocturno que pernoctaba en Riobamba para llegar a Quito, y él se jubila en el año 1962. Entonces, cuando yo converso, le digo, y él se jubila como jefe de patio aquí en Paro. Entonces, él trabajó cuando las papas quemaban, así de sencillo. Entonces, y después la historia ya me lleva que para sacar mi título, para elaborar la tesis, tuve que elaborar mi tesis, que a mi espalda está mi tesis. Yo voy con 3 temas, porque el primero lo rechazó, vi que rechazaban los temas, ¿no? Y el tercero me aprueban. ¿Y sabe cuál fue el tercer tema, don Biche? El estudio de la infraestructura del transporte ferroviario. En junio de 1991 obtengo mi título como ingeniero industrial. El destino me deparó y ahí comenzó la investigación, el entusiasmo, investigar, levantar hojas. Tuve 2 semanas en 2 periodos consecutivos por Santo Domingo, allá en Quito, en la empresa de ferrocarriles. ¿Para qué? Me dieron toda la libertad. Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, y etcétera. Pude recabar la información. Y no terminando con eso, el destino me deparó otra cosa, que por la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, don Biche, Sociedad de Ingenieros del Ecuador, que tiene vida jurídica, donde están todas las ramas de la ingeniería, llego al directorio de la empresa Ferrocarriles del Estado como delegado principal, o sea, en representación de todos los ingenieros del país. Y llegué en julio de 2008, el nombramiento era hasta julio del 2010, pero cosas que pasaron ahí que no vale toparla. Ahí estuve hasta mediados del 2009. Así son cosas. Eso le dejo de tarea, que el 10 de enero del 2010 en la revista Vistazo me hacen una entrevista, y ahí está porque hicieron lo posible y me sacaron del directorio. Así de sencillo, pero yo dije, mejor me quedo en mi casa tranquilo. Pero sí presenté la denuncia como debe el caso. Presenté el informe a la Presidencia de la República, porque para aquel tiempo el presidente de la República, según la F, era el presidente nato del directorio de ferrocarriles, ingresé a Contraloría del Estado ese informe. Es decir, de lo que estaba sucediendo en un tramo de Quito a La Tacunga, 98 kilómetros. Y podrá imaginarse que era lo que yo descubrí, que pedí que se arme una comisión para ir a investigar. El directorio nadie quiso ir, y la presidencia de aquel tiempo, la doctora Doris Solís, dijo, ingeniero Atkinson, nadie quiere ir, vaya usted solo. Me fui. Y ahí está, nunca pude presentar, pero lo ingresé. Lo que encontré perla
joya, cosas bonitas. Entonces, esa es la historia de nuestro ferrocarril. Mire cómo nos fue uniendo. Y ahora, lo que sí hay una cosa es de que uno no pide, ¿no?, que el Estado indemnice, porque ahí fallecieron por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces, el Código de Trabajo, donde yo manejo el 410 y el 172, dice son causas de despido por visto bueno, los que no acaten las normas de seguridad industrial, y asimismo cuando el empleador incumpla, en eso está en el 2, en el 210, el Código de Trabajo, cuando incumpla con las normas de seguridad. En ese caso, el empleador incumplió con las normas de seguridad industrial, por eso fue el fallecimiento de muchas personas. Así es, pero no, yo no voy a pedir indemnización. Eso queda, ¿cuál es? Que sea un reconocimiento. Es decir, en el kilómetro 106, Don Biche, haya un monumento, algo para que cuando crucen las nuevas generaciones sepan que ahí reposa un número indeterminado de muertos, y haya osamentas de nacionales, de indígenas nacionales y de jamaiquinos y de puertorriqueños o posiblemente de Barbados. Ahí, esa es la historia. Ojalá que algún momento el Estado ecuatoriano haga algo en justicia de todos los hombres que dieron para que se construya nuestro ferrocarril. Por justicia se lo merecen, porque si no hubiera sido por esa mano de obra calificada, posiblemente se hubiera vuelto a truncar como siempre venía truncándose por diferentes motivos la construcción de los ferrocarriles ecuatorianos. Es tan importante la historia que en el 2008 se declara los ferrocarriles ecuatorianos como patrimonio del Ecuador, y de ello pues tenemos que hablar también al declararse patrimonio histórico, monumento civil, los ferrocarriles ecuatorianos. ¿Qué significa todo eso en una sola palabra, querido ingeniero Arturo Atkinson? Que el ferrocarril es de todos los ecuatorianos. Hay que hablar con documentos. En este caso, usted lo mencionó, la Constitución del 2008, en el artículo 379, y despacito, son parte del patrimonio cultural tangible e intangible. Y hay una partecita donde dice que nuestro ferrocarril es inalienable, inembargable e imprescriptible. Más claro que eso, la Constitución de la República en el artículo 379. Y luego viene la ley, que sale un ajuste a la ley de cultura, en 30 de diciembre del 2016, en el artículo 54, dice los bienes y objetos pertenecientes al patrimonio cultural. En el literal E habla línea férrea, ¿sí? Y luego de eso sale un acuerdo ministerial de cultura, el número 09, en abril del 2008, es donde está la parte que si ahí sí me va a permitir darle lectura tal como reza: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, declárese como bien perteneciente al patrimonio cultural del Estado, a la red ferroviaria del Ecuador, monumento civil y patrimonio histórico testimonial simbólico. El registro oficial 361, junio 2008. Es decir, hay tres importantísimos o relevantes: la Constitución, la Ley de Cultura y un acuerdo del patrimonio cultural, el 029, donde eso no debe desaparecer. Ahí es donde entramos todos los ecuatorianos, todos, porque aquí en Ecuador, por donde cruza la línea férrea que atraviesa de la provincia del Guayas, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, lo que es el ferrocarril del sur, todos tenemos algún familiar, algún conocido que en sus tiempos trabajó en el ferrocarril. O sea, todos estamos involucrados en el ferrocarril. Todos debemos hacer fuerza en la sociedad para defender, porque esto no se puede de un solo plumazo, este patrimonio, desaparecer. Por ejemplo, aquí nosotros en el Farudán, nuestra identidad es ferroviaria, ¿sí? Entonces, y no es tan fácil de que esto desaparezca. Entonces, dentro de los grupos que usted me hablaba, nosotros acá
elaboramos un manifiesto y lo publicamos el 31 de mayo del año en curso. Ese manifiesto está firmado por el director del Instituto de Investigaciones Histórico-Cultural, el licenciado Jorge Ramírez Crespo, y de maestría, jubilado del Magisterio, el licenciado Carlos Morán de la S, que es el director del Centro Cultural Roberto Morán Picay, el licenciado Pedro Villegas Arco, que es el director colectivo. Tiene la hermandad de Durandeño, que se llama Durán Avanza, donde está Hugo Alcocer, ex ferroviario jubilado motorista, Bolívar Zulca, es maquinista, Bill Marco, está parte de ahí, y Agdón Porra, y también firma el arquitecto René Paredes González, activista ferroviario, y licenciada Grace Yepes Baida, la activista ferroviaria. Y por supuesto, este servidor como director cultural de Memorias del Ferrocarril. Sí, entonces, este grupo, nosotros elaboramos un manifiesto, don Bicho, donde tenemos 3 puntos. No sé si lo puedan mencionar. Bueno. Sí, sería Manifiesto, bueno. clarísimo como el agua. El primero dice, y despacito, rechazamos la extinción de la empresa Ferrocarriles del Estado y exigimos se derogue el decreto ejecutivo 1057. Luego, en el segundo punto, ubicamos aquí en nuestro territorio, en el del Faro Durán, y le hacemos un planteamiento muy firme a nuestro alcalde, al economista Dalton Narváez, y le planteamos, segundo, que el gobierno autónomo descentralizado de Durán se comprometa a, 1, construcción y operación de nuestro museo ferroviario. Él desde el año pasado ha ofrecido en varios actos solemnes, incluso me invitaron el año pasado para el 25 de junio, para que dé una exaltación del general Alfaro. Yo gustoso estuve ahí, y el alcalde se comprometió en ese tiempo, el año pasado, nuestro museo ferroviario. Y 2, se construye una base e instale una locomotora a vapor al ingreso de la ciudad de Durán, para que, como todas las ciudades tienen su locomotora, y nosotros no tenemos al ingreso una locomotora a vapor, completa, como Dios manda. Entonces, y esta locomotora, se tiene el documento del grupo Durán Avanza, que la empresa Ferrocarriles le cede una locomotora a vapor, pero ya depende del municipio que entre con la logística y la coloca. Y tercero, esto sí es ya despacio, dice, exhortamos al gobierno nacional considerar la figura de concesión a empresas responsables con experiencia ferrocarrilera que ofrecen sus concursos con garantía para recuperar. ¿Qué es lo que queremos recuperar, don Biche? El servicio de carga, el servicio de pasajeros y turismo. Entonces, ahí ya hay planteamientos muy concretos de parte de acá, de este grupo cultural. Uno de los planteamientos, don Biche, es que, por ejemplo, acá, en la provincia de Guaya, en todos los libros de historia habla de la GQ, Guayaquil Quito Railway Company. Entonces, como se dice acá los guayacos, cogemos a la alcaldesa de Guayaquil, venga señorita para acá, venga con nosotros. Usted es parte de la historia porque queremos que usted, los municipios de Guayaquil, Durán, Yaguachi, Milagro, Naranjito y Bucay se comprometan en qué cosa, se comprometan ellos con las empresas, cómo vaya a ser la salida de esto, se comprometan en que por donde pasan las líneas que tengan bajo su territorio, un departamento, ya sea ferroviario o un departamento técnico que se encargue del mantenimiento de la plataforma vial, del mantenimiento donde están los rieles, donde están las traviesas, o las traviesas de madera, las traviesas de hormigón, que son biplo, donde está el balastro, donde está el terraplén, que se comprometa al mantenimiento, y eso va con las eclipsas, los pernas, etcétera, etcétera, que tiene que ir personal capacitado, y ojalá se ponga una cláusula que no sean compromisos de que es mi amigo, mi ñaño, mi primo, mi amigo, el que hizo campaña, y llegan y están sentados, y créame, don Biche, no saben para la bendita cosa que está en ese puesto. Y esas son las personas que hacen daño a las empresas. En la empresa privada, en el primer día no hay resultado, te fuiste. Entonces, aquí debe quedar una cláusula que tiene que ir con perfil de competencia. Entonces, que el gas se comprometa a eso, se comprometa a desarrollar la parte turística pues, en su área, en su territorio. La parte que en donde están las estaciones, se hagan museos pequeños, pues no, para que todo el turista
y se crean los emprendedores. Entonces, vienen los emprendedores en cada terruño, la parte del museo, la parte del patrimonio, donde va a entrar el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para que elabore los registros, la ficha técnica, y que los GA tengan una participación. Ahí está lo interesante, porque no solamente le estoy diciendo por bloque, no por provincia, que ojalá se pueda dar, porque hay municipios siempre, Don Biche, va a haber municipios pequeños, municipios más grandes que tienen su presupuesto mayor. Por ejemplo, el de Guayaquil es un presupuesto inmenso que tiene. Entonces tiene que ser equitativo de alguna manera, como una especie de caja común de estos municipios. Y tiene que haber una participación, porque el municipio va a poner su dinero en lo que es mantenimiento de la plataforma, pero debe haber una utilidad, una rentabilidad anual. Bueno, yo ingreso, trabajo aquí, pongo mis emprendedores, estoy trabajando con los gestores culturales, con los colectivos culturales, entonces, ¿cuál va a ser la ganancia? Y ellos tienen que fiscalizar, es decir, personas idóneas, no pueden ser por ahí improvisados, venga, y que tiene que haber una figura jurídica aquí, don Biche. La asamblea está en este momento un corre-corre, que todos se están cuidando, que de las participaciones que han tenido, allá ellos, allá en Quito, pero debe haber una parte jurídica, de que se cree la figura mediante ordenanza, para que los departamentos ferroviarios sean manejados estrictamente técnicos. Y ojalá se pueda, porque sí se lo va a poder hacer, que esas personas que demuestran su capacidad técnica, su perfil de competencia, su experiencia, no es que venga algún alcalde después de 4 años lo saque y lo pone al hermano, al primo, y ese señor no sabe dónde está sentado. Entonces, ¿para qué? Eso es los desfases. Entonces, que se mantenga, y ahí estamos hablando de algo diferente, de que se cumpla con nuestro... O sea, ese es el aporte de acá. Nosotros presentamos, ya las personas acá, tenemos que en cada territorio ir armando mesas de trabajo por esta parte virtual, ir armando, ¿no?, los perfiles de proyectos, porque llegaron a un proyecto de prefactibilidad y un proyecto de factibilidad, ya estamos hablando de cosas ya grandes, ¿no?, que sí se lo puede hacer, pero primero arrancar con proyectos, perfiles de proyectos. A ver, ¿qué proponen ustedes los de Guaya? ¿Qué proponen ustedes los de Urán? Proponemos esto. Ir enlazando, ¿no?, con diferentes profesionales y no profesionales. Hay muchos jubilados con experiencia que están todavía activos, 70, 75. Por ejemplo, don Guido Jaramillo Garcés, que es el presidente de la Hermandad de Ferroviarios Jubilados, de lo que usted me escucha hablar, es mi maestro. De él yo converso, lo he tenido la oportunidad en aquellos tiempos de estar en Quito, yo he aprendido, y cuando él habla yo voy escribiendo y escribiendo para ir rescatando las cosas. Entonces, sí, mi congratulación a don Guido Jaramillo, y antes que me olvide, un agradecimiento a Marcelo Ponce, que permitió interactuar con usted, don Biche, porque si no, fue maestro, Marcelo no me va a pagar el café, que me ha prometido un café pasado. Ingeniero, usted como gallo fino a cantar en cualquier corral, el patrimonio de los ecuatorianos no está en rifa, tiene que ser bien orientado, bien canalizado. Aquí no que le vamos a beneficiar al que me apoyó o al que me va a apoyar, aquí a los compadres o a los parientes, de ninguna manera. Que venga personal técnico, que venga personal conocedor de la materia, porque así lo exige la ley, así lo exige nuestra historia, así lo exigimos los ecuatorianos. Que por fin, por favor, se dé paso a que los ferrocarriles ecuatorianos sean manejados, orientados, proyectados con personas verdaderamente capacitadas que sí tiene el Ecuador. Así que como gallo fino, cántelo. El patrimonio ecuatoriano no está de rifa. Así es, don Biche, hay que fortalecer, unirnos todos, de que esto no puede desaparecer nuestro patrimonio cultural. Es decir, ir a todas las instancias que nos permitan, las instancias legales, conferencias virtuales, plantón, lo que se puedan hacer plantones, que sí lo hacen aquí en Durán, hay grupos que están haciendo plantón, y expresar como debe expresarse, con altura, como dijo un político de aquellos tiempos, con el corazón ardiente, pero con la cabeza fría. O sea, proponer ideas, proponer proyectos, salidas, no solamente quejarnos. Y decir, ya me quejo, pero sí, ¿cuál es tu solución?
esta es la solución. Sí lo podemos hacer. Nosotros, los ecuatorianos, sí tenemos la capacidad para salir. Hemos salido, porque retrocediendo a la historia, fue una cuarentena que se dio en ese tiempo por lo diferente, porque les cayó la viruela y de esto del mosquito que yo le indicaba a Don Biche. Ya fueron 120 años atrás que ellos estuvieron en una cuarentena y ahora estamos en cuarentena, pero ahora con tecnología de punta. Por ahí vamos, hay que esforzarnos y no dejar de que todos estos hombres que en su debido tiempo dieron su vida, su esfuerzo, su trabajo, sus 25, 30, 35, 40 años de servicio a la empresa Ferrocarril, no desaparezca. Esto es nuestro, este bien patrimonial, tenemos que defenderlo por en todos los canales que se pueda hacer y defenderlo con vehemencia, con corazón, así, pero sincero, con amor, pero no solamente yo soy muy fuerte, don Vinche, no, para la foto, que me tomen la foto por el momento y ya me desaparezco, no, esto no es para la foto, aquí es para entrar a la pelea, pero con conocimiento de causa, planteando y diciendo, mire, esto y esto y así. Y hablamos de la repotenciación, porque están repotenciadas las locomotoras, la 53, la 58, la 45, la 18, están repotenciadas. Y me había olvidado esa partecita de la carga de las locomotoras de montaña, que son de la serie 280, que tienen un peso, don Biche, de 100 toneladas. Y ellas pueden arrastrar 3 coches en montaña de 33.000 libras, que representan 16.5 toneladas, es decir, los 3 coches, casi 50 toneladas, más los 100 de la locomotora, 150 toneladas al punto más alto, porque después Rodrigo Donoso, que está en Urbina, se me va a resentir. Urbina se encuentra en el punto más alto, 3.609 metros sobre el nivel del mar, en el kilómetro 263, y hay que visitar allá a Baltasar Usca, el último hielero que nos queda acá. El que está cuidando la parte de esa historia. Querido ingeniero Arturo, que se juegue limpio. Nada de barajas debajo de la mesa, nada de barajas dentro de la manga de ningún politiquero, de ningún liquidador, de ninguna persona vinculada a lo que tenga que ver al rearmar el nuevo proyecto de los ferrocarriles ecuatorianos. No hay nada de malo que se reúnan con personalidades internacionales. No hay nada de malo que se reúnan personalidades ecuatorianas que quieran invertir y que quieran o deseen poner su dinero, su capital, pero que se juegue limpio. Nada de ventajas. La ventaja sería para todos los 17 millones de ecuatorianos que no se venga a feriar lo que es nuestro a precio de gallina con mal, querido arquitecto. Sí, además recordar eh, a los que nos están escuchando y viendo por este medio, el decreto, el 1057, no es que desaparece, hay un proceso, aproximadamente se llega, no aproximadamente, son 8 meses de que se firmó el decreto, en 8 meses se daría el último paso, es decir, no pueden venir en 2 meses, 3 meses, no, tienen que respetarse este documento. Y conociendo por experiencia empresas de esta envergadura, de más de 900 kilómetros, que es toda la extensión de nuestro ferrocarril, no la pueden liquidar así tan fácil. Por experiencia, más de un año. Entonces, es más de un año. Es posible, y es posible, ojalá se comprometan, pero de corazón y sean íntegros. Lo que tenemos que exigir la ciudadanía, que los candidatos que se presenten a la presidencia de la República, pues por favor sean íntegros y que abran sus cuentas aquí, afuera, la offshore. Entonces, para que no puedan participar, que me cambio de tema. ¿Por qué? Porque posiblemente el nuevo presidente es el que va a coger esta papa caliente del ferrocarril, así de sencillo, porque los tiempos no le va a dar a este gobierno. Sí de sencillo, clarísimo como el agua, don Bicho. Pero hay que fortalecer y difundir que esto no puede sacarlo antes de los 8 meses. Le va a tomar más de 8 meses. Hay que estar vigilantes, porque usted entiende y comprende lo que ha pasado en este último tramo de nuestra historia,
definitivamente, aparte de nosotros sentirnos orgullosos de nuestros políticos, de verdad tenemos vergüenza ajena en todo lo que han hecho. No han respetado ni siquiera el dolor de los ecuatorianos y se nos han estado pues atrás de las espaldas haciendo viva la fiesta. Los grupos sociales, las agrupaciones sociales vinculadas a los ferrocarriles ecuatorianos, yo creo que van a tener esa gran responsabilidad de ser los atalayas, de ser los vigías, de ser la voz cantante del pueblo en el momento preciso, ya no después, porque aquí ha pasado también, querido ingeniero Arturo Atkinson, de que levantamos la voz cuando ya todo se ha consumado, cuando ya todo está terminado. Pero qué bueno que ustedes levantaron esta voz antes, inclusive, del decreto 1057 del 19 de mayo, expedido por el licenciado Lenín Moreno, presidente de nuestro Ecuador. Ustedes han estado levantando la voz y han estado vigilantes de esta situación. No es que el ferrocarril no es rentable, el problema son quienes lo gobernaron. Así es. ¿Quiénes los gobernaron y quienes lo administraron? Sí, porque yo pongo un negocio es para ganar, tener utilidades razonables. Yo no pongo un negocio para perder, pero aquí sucede todo lo contrario. Es por la ignorancia, el desconocimiento de que llegan esto. Entonces, directo. Entonces se espera de que ojalá se cambie y las nuevas generaciones también ayuden, no permitan que esto desaparezca. Es el legado que dejamos a todos los que vienen atrás sobre nuestra historia, que es tan hermosa la historia de nuestro ferrocarril, el ferrocarril trasandino, como lo dijo el general Eloy Alfaro en aquellos tiempos. Entonces, eso es trabajar duro, nos toca trabajar duro de cada uno de su trinchera, aportando con su conocimiento, porque este es un proceso largo. Esto no es que desde ahora nosotros los colectivos culturales acá nos activamos ya puntualmente en el 2007. Desde el 2007 nosotros religiosamente venimos celebrando los 25 de junio en sesiones solemnes. Entonces este jueves 25 de junio será nuestra 13ª sesión solemne, si no me falla la memoria, de realizarla de forma frecuente. O sea, no es que estamos de ahora, tenemos mucho recorrido en esto por el amor a nuestro ferrocarril. Sí, don Biche. Eso es lo que... Y no, los ecuatorianos posiblemente estamos hablando casi, bueno, los que tenemos el vínculo con los ferrocarriles ecuatorianos, pero cuidado, ingeniero, olvidarnos los decretos 1055 al 1062, donde existen 8 empresas públicas que están puestas en liquidación. A ponerle mucha atención en ello, porque todas son nuestras. Todas las empresas que están puestas en liquidación son nuestras, así como el ferrocarril ecuatoriano. Es TAME, es otro punto caliente que esto deberían defenderse también. Los ferrocarriles ecuatorianos, los medios públicos, Yachay, entre los que recuerdo así rápidamente, querido ingeniero Arturo Atkinson, debemos estar los ecuatorianos despiertos, que por favor no nos metan gato por liebre. Yo quiero agradecerle a usted por su tiempo, por su amabilidad y por supuesto estar a las órdenes, y esperamos estar siempre vigilantes a través de todos los que podemos levantar la voz de los medios sociales. Gracias a la tecnología, hoy podemos levantar con voz propia la voz en defensa de nuestros derechos, de nuestras responsabilidades también. El abrazo fraterno, señor ingeniero, y a la vez pendientes de lo que va a pasar el 25 de junio y todos los días de nuestra historia. Muchas gracias. Gracias a usted, don Biche, por haberme permitido expresar en pocas palabras a la audiencia de su prestigioso programa que tiene. Cuídese, don Biche, y estaríamos comunicando para la próxima.
Pase bien. Gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Arturo Atkinson hablando poco de la historia de los ferrocarriles ecuatorianos y, por supuesto, la responsabilidad de los grupos sociales frente a nuestro patrimonio, los ferrocarriles ecuatorianos. Se ha tocado temas muy importantes, las decisiones de nuestras autoridades, las decisiones de los grupos sociales y, por supuesto, también de nosotros, los ecuatorianos de a pie, estar vigilantes con las cosas que son de cada uno de nosotros. Será hasta otra nueva oportunidad y queremos agradecerles de todo corazón. Con el abrazo rompe costillas. Hasta la próxima.